¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica 8:2. Estamos iniciando esta edición de día miércoles, mitad de semana, 15 de marzo. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Vamos a ir de inmediato a nuestros titulares y el resumen de lo que estaremos revisando los próximos minutos. Por supuesto que comenzamos con este encuentro, el que se produjo ayer en el Palacio de la Moneda entre los gremios empresariales representados en la CPC y el presidente Gabriel Boric junto al ministro de Hacienda Mario Marcel. Esta reunión entre el gobierno, los representantes del gobierno, junto con los empresarios, lo que busca es fundamentalmente ir encauzando ya la discusión tributaria. Y hubo varias señales el día de ayer en torno a este tema. Por una parte, desde el gobierno con la voluntad de hacer cambios y generar un pacto tributario más amplio. Estamos abiertos para que hagan las propuestas que estimen convenientes, decía el ministro Mario Marcel. Y por otro lado, desde la CPC, con la voluntad también de hacer sus propuestas para zanjar el tema tributario y que esto no quede abierto por más tiempo. Sin líneas rojas, decían ambas partes, respecto a cuál sería el contenido y cuánto podría recaudar eventualmente una nueva reforma. La mesa técnica, en todo caso, comienza a trabajar la próxima semana. Los detalles los vamos a ver en una nota que hemos preparado para el día de hoy. Por otra parte, también vamos a hablar sobre la exposición que ayer hicieron en el Congreso las ISAPRES, que advierten sobre los riesgos que trae la ley corta que está proponiendo el gobierno. Aseguran desde las ISAPRES y también desde las clínicas privadas que la ley que se está trabajando no va a evitar el colapso del sistema y que eventualmente los cambios que se hagan en esta normativa no van a ser suficientes para garantizar la continuidad. Esto podría tener evidentemente un efecto directo desde el punto de vista de los usuarios del sistema. Los detalles también los vemos en una nota pronto. Y por otro lado, vamos a hablar también sobre lo que está ocurriendo en Codelco. Ayer el presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, participó de un encuentro realizado en la Universidad de Chile, donde expuso largamente sobre los principales desafíos que tiene la empresa estatal. Destacaba el peso específico que tiene esta compañía para Chile, la mirada también a nivel internacional sobre lo que está ocurriendo con la minera, pero también algunos de los desafíos, por ejemplo, en términos de productividad al interior de las faenas. Ya vamos a revisar algunos de los pasajes de lo que dijo Máximo Pacheco en este encuentro. Y hablaremos también de los niveles récord de inflación en Argentina. 102% de inflación acumulada en el último año. Eso es lo que registra la economía del país vecino. Supera esta barrera del 100% que parecía algo imposible quizás hace algunos meses atrás, pero que en un contexto de alta inflación a nivel global ha presionado con fuerza también al país vecino de la mano de políticas macroeconómicas que sabemos son siempre bien controvertidas. Son los registros más altos en 32 años para el país dirigido por Alberto Fernández. Los detalles los vamos a comentar también en unos minutos. Y nos vamos a ver qué es lo que ocurre con los mercados a esta hora de la mañana en una semana que ha estado marcada fundamentalmente por los temores a un riesgo sistémico financiero en Estados Unidos. Bueno, las bolsas han ido recuperando en parte algo de confianza. Buena señal porque pareciera que están más tranquilos los inversionistas respecto a lo que habíamos visto al inicio de año, al inicio de la semana, tras el colapso del banco Silicon Valley en California. Eso había generado temores de que pudiera contagiar a otros. A esta hora están operando con resultados mixtos los principales portales bursátiles a nivel europeo y también en Asia, en un contexto, como les decíamos, en los que había habido ya una recuperación en Wall Street. Números negativos, eso sí, en Europa a esta hora, superiores al 2,8% en el caso del Eurostoxx, 2,16% en Londres. En cambio, más temprano en Asia hubo un cierre bastante más tranquilo. El Nikkei cerró con un alza de 0,03%, mientras que el Hang Seng 1,52%. ¿Cuáles son una de las principales razones que explica estos rendimientos distintos? La caída de más de 20% de las acciones del banco Credit Suisse en Europa, que están arrastrando a las bolsas europeas. En el caso del IBEX, por ejemplo, en España está cayendo un 3,9% a la baja por estos temores bancarios. Sin embargo, ayer, como les contábamos, en las bolsas a nivel internacional hubo números algo más estables. En el caso del Dow Jones, por ejemplo, subida de 1,06% en Estados Unidos, el Standard & Poor's 1,6% y el Nasdaq 2,3%. En ese contexto, la bolsa local cayó 0,72% y llegó a los 5.298 puntos. Por último, el dólar, también influido por el dato de inflación que se conocía ayer en Estados Unidos, a la baja, tuvo un cierre en torno a los 803 pesos en el mercado local.
Bien, vamos de inmediato entonces a revisar el detalle de lo que ya adelantamos y partimos con la reforma tributaria y la conversación que se produjo ayer en La Moneda entre el presidente Boric, el ministro Marcel y los representantes de la CPC encabezados por el presidente de la instancia, Ricardo Medes. El objetivo era amplio, había 9 puntos en agenda, pero solo uno concentró la atención. La reforma tributaria, por supuesto, comienza un proceso de diálogo por parte del Ejecutivo para alcanzar un pacto tributario y cerrar pronto esta discusión. Los detalles con Belén Vázquez. Con corbatas combinadas, carpeta en mano y todas sus ramas llegó la CPC hasta La Moneda. Pasadas las 10 de la mañana fueron recibidos por el presidente de la República y los ministros de Hacienda y Economía para un encuentro que tenía agenda abierta, pero que se centró mayoritariamente en el rechazo a la reforma tributaria. Nosotros como gobierno estamos preocupados de asegurar un desarrollo que sea integral, que sea justo, que sea equitativo, que implique crecimiento, por cierto. Los empresarios aún no presentan una propuesta formal, dado que esta instancia estaba agendada previo a la caída de la reforma, pero sí tienen claridad en algo. Esto deberá ser un proyecto nuevo, deberá ser un proyecto que además recoja las inquietudes que planteamos desde un principio y con un foco de dónde va a estar puesto el gasto. Todavía deben afinar con sus técnicos lo que presentarán al Ejecutivo y por lo mismo su idea de subir un punto el impuesto a las grandes empresas para negociar el tributo al patrimonio comienza a perder fuerza. Lo que pasa es que ahora el escenario cambió y por lo tanto tenemos que revisar las propuestas que nos haga el propio ministro Marcel en esta ronda de conversaciones. En el Ejecutivo no buscan imponer temas en la conversación, sino que esperan recoger las visiones de los distintos actores. Eso no cambia que el objetivo del nuevo proceso es el mismo, recaudar más para poder financiar ciertos derechos sociales. Ahora bien, ¿cuánto va a ser la meta de recaudación que tendrá esta reforma tributaria 2.0? Es algo que el propio Marcel reconoce deberá flexibilizarse. En el texto original proponían 4,1% y con las indicaciones quedó en 3,6% del PIB. Entendemos que parte de la flexibilidad que hay que tener no es solamente respecto del contenido, sino que también respecto a la magnitud de recaudación del proyecto. Por lo tanto, no es un tema en el cual pongamos una línea roja. Lo importante para las empresas es que sea una reforma tributaria de largo plazo, bien hecha y que favorezca el crecimiento del país, principalmente. Los diálogos comenzarán la próxima semana y está previsto que se extiendan hasta el 30 de abril para después sistematizarse en una propuesta. Según el calendario preliminar, los primeros en reunirse serían la CPC, la CUT y las pymes, por las cuales el gobierno hizo un especial llamado. Era una reforma que no aumentaba los impuestos de las pymes, sino que todo lo contrario. Ese es el punto de partida de la conversación y creo que es muy importante que las legítimas diferencias políticas que tenemos sean sobre la base de información correcta, ¿no es cierto?, que nos permita tener un debate democrático adecuado. Y a pesar de que todos los actores señalan estar abiertos al diálogo, esta primera reunión que coincidentemente abordó el tema no dejó contentos a algunos parlamentarios. Durante prácticamente un año el gobierno hizo esfuerzos de dialogar con los diputados de la derecha, no tuvo resultados. Entonces hoy día lo que hay que hacer es ir a dialogar con los financistas y con los jefes de los diputados de la derecha. Los grandes empresarios tienen otras preocupaciones, pero la pequeña empresa, que es la que genera el 70% del empleo en Chile, tiene preocupaciones distintas. En términos de plazos legislativos, aún no hay una definición sobre cuándo se ingresaría el proyecto y bajo qué mecanismo. De lo que sí hay certeza es que el royalty minero tendrá algunos ajustes en materia de carga tributaria. 8:11. Les contábamos también que las ISAPRES ayer estuvieron en el Congreso analizando el escenario a propósito de la crisis que está viviendo el sector tras el fallo de la Corte Suprema. Hay una ley corta en curso, pero aseguran desde las ISAPRES y desde las clínicas privadas que no daría cuenta de todos los problemas que está enfrentando el sector y no permitiría tampoco garantizar la continuidad de los servicios a los afiliados. Mientras tanto, los propios afiliados parecen alejarse de las ISAPRES, que están llegando a su menor nivel en 12 años en el número total de clientes. Los detalles con Ángela Rayman. Continúa la crisis de las ISAPRES y así lo siguen reflejando los números. Desde el inicio de la pandemia hasta ahora, las aseguradoras han perdido más de 327.000 afiliados, cifra que se agudizó este último tiempo, ya que solo durante diciembre de 2022 y enero de 2023, más de 100.000 personas se fugaron a FONASA. Y me cambié básicamente por lo mismo, porque en general pagaba demasiado
y no voy tanto al médico, entonces en el fondo era plata que uno no estaba ocupando. Pero ahora que tengo un plan individual, he estado pensando si me cambio o no. Los trabajadores estamos bastante descontentos de seguir pagando esas alzas, porque al final todo el costo es para el trabajador. Algunos ya han realizado el trámite, otros no lo descartan y el tiempo no da tregua. Queda poco más de 2 meses para que se termine el plazo que tiene la Superintendencia de Salud para dar con el mecanismo con el cual las ISAPRES se ajustarán a la tabla única de factores y devolverán así todo el cobro en exceso que han realizado desde abril de 2020. Instrucciones dictadas por el fallo de la Corte Suprema que comienza para algunos a tener distintas interpretaciones. No se ha llegado, creo yo, a la profundidad para poder dar una respuesta clara de cómo se interpreta en base a la posición que todos hemos estado planteando, el fallo tal como hoy día está. Nosotros no podemos interpretar los fallos, solo podemos acatarlos. Y lo que dice el fallo es que la tabla de factores se aplica a todos los planes y contratos y si ha habido cobros en exceso se tienen que devolver. El Ministerio de Salud continúa trabajando en la propuesta de ley corta para dar lineamientos al mecanismo que debe entregar la Superintendencia y de esta forma evitar la insolvencia. Según datos del gobierno, al aplicarse el ajuste de la tabla de factores, la deuda de las ISAPRES podría ascender a 1.400 millones de dólares, cifra que según las aseguradoras las llevaría a la quiebra y por lo tanto a la infactibilidad del fallo. Las cifras que hoy día están encima de la mesa, los montos que aparecen encima de la mesa, nosotros todavía no los entendemos, no sabemos cómo se calculó, no conocemos la metodología y vemos que sus resultados son tremendamente elevados y que por lo tanto no es factible en base a esas cifras avanzar en un cumplimiento. Estamos refinando justamente el tema de los montos que se debieran devolver. No es un cálculo simple porque hay gente que tiene congelados sus contratos y otro que no los tiene, pero estamos trabajando esta semana y la próxima en afinar esas cifras. La atención está puesta en los pacientes de forma transversal, ya que si bien FONASA declara poder asumir el costo de quienes han migrado hasta ahora al sistema público, no hay capacidad para recibir a los más de 13 millones de afiliados de las ISAPRES de un momento a otro. Las clínicas también temen que una eventual quiebra de las aseguradoras se convierta en un colapso con efecto dominó. Las deudas que el sistema de ISAPRE mantiene con clínicas ascienden a más de 500.000 millones de pesos, los cuales no fueron incluidos en los montos que el sistema asegurador debe regularizar. Un colapso del sistema de ISAPRES, sea parcial o sistémico, generará una crisis de liquidez, porque la deuda en curso no será recuperable, generando un efecto gravísimo y directo en la atención de millones de personas, tanto de ISAPRE, pero también de FONASA. El proyecto de ley corta de ISAPRES también buscará el fortalecimiento de FONASA y por eso, en una reunión en la que participaron diversos actores del sector de salud, se entregó una propuesta en esta dirección y que da una alternativa con prestadores privados. La idea es que las personas puedan, además del 7% que se descuenta todos los meses, agregar el pago mensual de una prima para un seguro complementario que será directamente manejado por el sistema público. Nosotros hemos planteado la necesidad de que FONASA pueda intermediar con un seguro complementario, un seguro de copago, que las personas puedan entonces, por su disposición a pagar mayor que tienen ya en ISAPRE, puedan entonces con esa disposición a pagar complementar con una prima comunitaria, una prima plana, igual para todas las personas, y entonces puedan conseguir coberturas en el sector privado similares a las que están obteniendo hoy día. Aún quedan detalles por afinar en este proyecto de ley corta. Sin embargo, el compromiso del gobierno es tener una propuesta concreta antes de fin de mes. Asimismo, la Superintendencia de Salud deberá tener respuesta al mecanismo que comenzarán a implementar las ISAPRES con la nueva y única tabla de factores antes del 30 de mayo. 8:16, vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos que ayer el presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, dio una conferencia analizando la situación que está viviendo la empresa, la minera estatal. Lo hizo en la Universidad de Chile en conversación con el decano José de Gregorio. Y ahí analizó cuál es el momento que está viviendo la empresa en un momento desde el punto de vista estratégico bien complejo. Por un lado, nuestro país lidera en el mundo en términos de producción de cobre. Sin embargo, Codelco ha ido perdiendo cierta capacidad en un momento además de alta deuda también para la minera cuprífera estatal. En ese contexto es que Máximo Pacheco se refirió en particular a los desafíos productivos que tiene Codelco en los distintos yacimientos. Esto fue lo que analizó el líder de la empresa.
necesitamos preocuparnos de la gestión de activos. La gestión de activos es cuál es la disponibilidad de uso de un camión, cuántas horas ese camión está operativo, las palas, luego la recuperación en nuestras plantas concentradoras, que depende mucho del tipo de mineral con que la alimentemos. Tenemos hoy día en Mitroales problemas de producción y de productividad, porque efectivamente una parte importante del mineral está saliendo, digamos, del stock y no de la mina. Nos vamos a ir a una pausa, ya seguimos con más de... Ocho con 21 minutos, estamos de vuelta, hacemos agenda económica y vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en los mercados a nivel internacional en una semana marcada por la caída de Silicon Valley Bank, los efectos de contagio eventualmente también en otros mercados financieros, además del dato de inflación de Estados Unidos, marcan la pauta por estas horas. Vamos a conversar de este tema junto a Natalia Aguirre, directora de análisis y estrategia de Renta 4 Banco. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias. Natalia, bueno, primero me gustaría partir analizando qué es lo que está ocurriendo en los mercados a esta hora. Día miércoles, ya han pasado algunos después de la caída de Silicon Valley Bank. ¿Cómo han ido reaccionando los mercados, sobre todo en Europa, después de estas noticias, Natalia? Pues lo cierto es que estamos teniendo una volatilidad extrema. El lunes amanecimos con fuertes caídas, sobre todo en el sector financiero europeo, por la quiebra del Silicon Valley Bank, pero es verdad que ayer martes se tranquilizaron un poco los ánimos por ese backstop, esa red de seguridad que han puesto en Estados Unidos el Tesoro, la Reserva Federal, el Fondo de Garantía de Depósitos, garantizando el 100% de los depósitos y abriendo una ventana de liquidez para que los bancos puedan llevar allí su renta fija y no tengan que valorarla a precio de mercado con las minusvalías correspondientes, ¿no? Que es lo que al final ha provocado el problema en el Silicon Valley Bank. ¿Qué ha ocurrido? Que hoy pensábamos que íbamos a amanecer también más tranquilos por esta red de seguridad y porque creemos que la situación realmente no es extrapolable a la banca europea en general y la banca española en particular, que es lo que yo conozco más de cerca, pero lo cierto es que hoy las pantallas se han teñido de rojo. Estamos viendo caídas en torno al 4% en los índices y caídas de hasta el 10% en algunos bancos, Natalia, sobre todo relacionado con que... Sí, dime. Sí, ¿y por qué están cayendo tan fuerte? Se ha generado un temor en torno a Credit Suisse, el banco suizo, está cayendo cerca de un 20% después de que su accionista principal de Arabia Saudí haya dicho que no va a aportar más fondos, ya tiene prácticamente un 10%. Este es un banco que está en una situación delicada, pero no hay que olvidar que es un banco que en este caso sí que es sistémico. Entonces, si hubiese problemas graves, entendemos que habría un rescate, ¿no? No es la primera vez que se rescata un banco en Europa. Ahora, Natalia, sí. Este es un caso que va, el de Credit Suisse, en paralelo a lo de Silicon Valley, ¿no? No están vinculados en este sentido. Sí? No, aquí realmente Credit Suisse arrastra problemas de hace tiempo de intentar rentabilizar el negocio, de darle la vuelta, de confianza. Sí que tienen en común con Silicon Valley que ha habido retirada de depósitos y si ahora le sumamos esta semana también que ha tardado en presentar las cuentas porque parece ser que no había una correcta valoración de los riesgos o así se ha comunicado al mercado, pues todo ha ido colaborando para que haya presión en este banco, pero si nos venimos, por ejemplo, al caso de los bancos españoles, lo que os comentaba, no creo que sea en absoluto replicable, que no tiene sentido un efecto contagio de lo sucedido allí, porque el modelo de negocio es muy distinto del Silicon Valley Bank, la base de depositantes es muy distinta, nuestros niveles de liquidez, de ratios de capital son muy sólidos, entonces en ese sentido lo vemos más como una oportunidad en el caso de los bancos españoles de compra que de realmente pues preocuparnos y pensar en vender. Natalia, ahora la situación de Credit Suisse, ¿tú crees que puede generar un efecto en cadena o algún temor mayor que termine arrastrando por más tiempo, digamos, mayor profundidad las bolsas? A ver,
Lo cierto es que todos los sectores en general viven de la confianza, ¿no? Pero el sector bancario, si cabe, más. Entonces, cuando el mercado, cuando los accionistas, cuando los clientes empiezan a desconfiar de un banco, pues sí que es cierto que se puede generar un efecto contagio, y precisamente eso es lo que ha buscado evitar Estados Unidos al poner ese backstop, esa red de seguridad, garantizar los depósitos, evitar que tengas que vender renta fija a mercado con las minusvalías, ejecutando esas minusvalías, ¿no? Materializándolas, y al final todo eso ha resultado una política monetaria ultra expansiva por parte de los bancos centrales durante muchísimo tiempo, que en un momento dado, por culpa de una inflación desbordada, se ha tenido que dar la vuelta de forma muy intensa, y esas subidas tan fuertes de tipos de interés han tenido un impacto en la renta fija. Pero, como te digo, no es replicable el modelo de negocio de Silicon Valley, que tenía muchos depósitos muy altos, no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, y además mucha inversión de esos depósitos en renta fija, que en el momento en que ha tenido que vender porque tenía que hacer frente a esa retirada de depósitos por parte de los clientes, pues ha tenido que materializar unas minusvalías, se le ha abierto un agujero que no ha conseguido cubrir con una ampliación de capital, y esto es lo que ha provocado todo. Bueno, pues es que nuestro modelo de negocio en nuestros bancos es distinto. Sí. De acuerdo. Buen punto ese para ir generando escenarios de análisis quizás distintos, ¿no?, sobre la situación que ocurre en cada lado. Ahora, hay un tema de fondo también que tiene que ver con el combate a la inflación. Los bancos centrales enfocados en frenar la inflación hoy día se enfrentan a un escenario también de cierto riesgo y de temor de los mercados que podría cambiar sus estrategias. ¿Cómo ves tú ese punto de lo que puede hacer, por ejemplo, el Banco Central Europeo a partir de lo que ha ocurrido en estos días? Pues mira, ha cambiado de forma radical la idea que tenía el mercado. El mercado la semana pasada, tanto en la Reserva Federal, que hubo comparecencia del presidente Powell ante Congreso y Senado, como también Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, sus discursos eran muy hawkish, muy agresivos, muy en el sentido de, oye, la inflación sigue persistentemente alta, yo tengo que seguir subiendo los tipos de interés para controlar esa inflación. ¿Qué ocurre? Que los bancos centrales tienen varios objetivos. La Reserva Federal tiene un objetivo de inflación 2%, de pleno empleo y de estabilidad financiera. El Banco Central Europeo tiene solo dos objetivos, el de inflación y el de estabilidad financiera. ¿Qué ocurre? Que la inflación, lo vimos ayer en el IPC americano, es verdad que modera, pero sigue estando en el 6% la general, en el 5,5% la subyacente. Eso se compara con un objetivo del 2%. El empleo se publicó el viernes pasado en Estados Unidos, muy sólido. Si fuese por los datos macro, por el empleo y por la inflación, la Reserva Federal tendría que subir 50 puntos básicos. Pero como tiene también un objetivo de estabilidad financiera, eso es lo que le va a frenar y está haciendo que el mercado esté descontando que la semana que viene ya no suban 50, que igual suban solo 25 puntos básicos o incluso que no suban. Pero todavía es más complicada, te diría yo, la posición del Banco Central Europeo. Mañana tenemos reunión. Entonces, la presidenta Lagarde, la verdad es que tiene una situación bastante complicada, porque por un lado tiene una inflación al 8,5%, la tasa general, y la subyacente en máximos históricos, pero por otro lado también tiene que garantizar la estabilidad financiera. Ella ha telegrafiado al mercado, hasta que ocurrió lo de SVB, que va a subir 50 puntos básicos y que a partir de ahí ya veremos. Pero claro, el mercado, con toda esta inestabilidad en los bancos, está pensando, oye, ¿de verdad vas a subir 50 puntos básicos o vas a subir 25 y luego vamos a ver cómo evoluciona la situación? Entonces ahí estamos un poco en el dilema del Banco Central Europeo. Y va a ser muy interesante el mensaje que pueda entregar en los próximos días, por supuesto, Christine Lagarde y el Banco Central, y también lo que haga la Reserva Federal al otro lado del Atlántico. Gracias por el contacto, Natalia. Muchas gracias por conversar con nosotros acá en Agenda Económica. A vosotros, un saludo. Buen día. Son las 8:30, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express.